compartir con nosotros un buen amigo. Ustedes ya lo conocen porque él ha compartido ya en otras ocasiones con nosotros. Marcelo, ¿hace cuánto estuviste aquí, Marcelo? Más o menos. Él vino con nosotros y estaba aquí sus niños y su esposa. Y se recuerda que oramos por él, porque estaban preparándose para ir a un entrenamiento en los Estados Unidos durante algunos meses. Y en ese periodo el Señor ha como aclarado la visión del ministerio de Marcelo, y creo que Marcelo a lo mejor nos va a compartir un poquito de las buenas noticias que han ocurrido de entonces a la fecha. Y ya no le quiero quitar tiempo porque se lo estoy robando, así que pásale, Marcelo, y comparte con nosotros hoy la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Es una gran bendición para nosotros como familia estar aquí con ustedes. Como el pastor comenta, hace como 8 meses más o menos fue que tuvimos la oportunidad de venir y que estuvieran orando por nosotros. Muchas gracias por estar orando todo este tiempo por nosotros. Ha sido de gran bendición para nuestras vidas. El Señor nos permitió estar por 6 meses en un entrenamiento que nos pedía la organización. Estuvimos en Atlanta por 6 meses, vimos milagros de parte de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, y como la canción ahorita que estábamos cantando, Dios es fiel, Dios es todopoderoso, Dios de lo imposible realmente, porque realmente para nosotros era imposible estar ahí y Dios lo hizo posible con el propósito de prepararnos para poder llevar el evangelio, si Dios lo permite, el próximo año a la India como familia. Esa es la meta y estamos caminando hacia eso para que podamos movernos hacia allá el próximo año, si así es su voluntad. Y pues bueno, estamos muy agradecidos al Señor con ustedes y con Él por todo esto, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Vamos a abrir la palabra, hermanos, en Mateo 21. Está titulado como la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Sí lo tienen por ahí? Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: ese es Jesús el profeta, el de Nazaret de Galilea. Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que dice en tu palabra ha sido con un propósito, Señor, hecho, Señor. Y en ese día, Señor, tú estableciste, Señor, tú cumpliste la palabra que habías declarado por el profeta, Señor, y tú entraste a Jerusalén, Señor, de esa manera, Padre. Hoy, Señor, queremos rendirte este tiempo, Señor, también para continuar, Señor, adorándote como lo hemos hecho en todo el día, Señor. Y te pedimos que seas tú glorificado, Padre, y que tú hables, Señor. Seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Y en el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. Amén. Hermanos, el día de hoy normalmente se celebra tradicionalmente lo conocemos como Domingo de Ramos, ¿verdad? Como Domingo de Palmas, ¿verdad? También se conoce tradicionalmente. Recordando esta fecha, recordando este momento en el que Jesús entró a Jerusalén, y está titulado como la entrada triunfal, ¿verdad?
cuando Jesús entra a Jerusalén y toda la gente que está a los alrededores, dice, los que iban adelante y los que iban atrás empezaban a clamar, Hosana, decían, gritaban ellos, Hosana al Hijo de David. Y en otros pasajes, en Juan, también, en Lucas, perdón, dice que le clamaban que Jesús era el rey que venía. Y daban gracias al Dios por el rey que venía. Y dice, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, no era cualquier cosa lo que el pueblo de Israel estaba declarando en ese momento. Realmente lo que ellos declaraban era algo muy poderoso. ¿Alguna vez hemos escuchado lo que significa la palabra Hosana? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Hosana significa salva. Dice, pues, el significado puede usarse como dice, salva o salva hoy o sálvanos hoy. Era un clamor, una expresión se estaba pidiendo a Dios por salvación. Y lo que le estaban diciendo es, sálvanos hoy. Bendito el que Dios ha enviado como rey, sálvanos hoy. Era lo que la gente le gritaba a Jesús cuando él estaba entrando en ese momento. Y eso nos hace preguntar, bueno, ¿qué pensaban de Jesús ellos? ¿Quién era para ellos Jesús? ¿Realmente era el rey que venía? ¿Realmente era el hijo de David? ¿Era el Mesías prometido? Porque eso es lo que ellos le estaban declarando a Jesús, que él era el Mesías prometido, el Cristo que vendría. Eso es lo que ellos de alguna manera estaban declarando. Y me hace recordar cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan esa parte? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos empezaron a responder, no, pues algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres Juan el Bautista, porque ya había muerto para entonces Juan el Bautista, ya lo había decapitado Herodes para entonces. Y algunos dicen que eres alguno de los profetas. Y bueno, dice Jesús, bueno, ok, eso es lo que dice la gente, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y el valiente de Pedro, ¿qué es lo que responde? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Igual que la gente que estaba ahí en el momento en que Jesús iba entrando a Jerusalén, Pedro hizo una declaración con el mismo poder. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Pedro, ninguna persona que tú conozcas te dijo eso. Fue directamente Dios mismo hablando a tu vida para que tú declararas esas palabras. Y yo estoy convencido que la gente en Jerusalén, igual que Pedro, fue inspirada por Dios para declarar esas palabras, Hosana al Hijo de David. Sálvanos hoy, Jesús. Sálvanos hoy, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero así como la gente en Jerusalén y así como Pedro, no lo entendieron realmente, no entendían lo que estaban declarando. Poquito después Jesús reprende a Pedro cuando le dijo que iba a ser crucificado y Pedro le dice, no, ¿cómo se te ocurre que te pase eso? Y Jesús le dijo, no, apártate de mí, Satanás. Me eres estorbo. Porque Pedro se fue por otro lado. Pedro tenía otra cosa en mente y también el enemigo lo usó en ese momento. Entonces Jesús lo regañó y le dijo, no, o sea, no es el enfoque. Pero lo que voy es, en esa parte Pedro se parece a las personas que estaban declarando. Más tarde esas personas estaban quizá gritando, crucifícale también, ¿verdad? Entonces, en ese instante ellos no sabían, no tenían consciente lo que ellos estaban declarando, que estaban diciendo a Jesús que Él era el Hijo de Dios y que Él era el Cristo que venía a salvarnos. Hermanos, realmente ellos no supieron que el Hijo de Dios mismo, que Dios mismo, su salvación,
estaba frente a ellos. El pueblo de Israel no entendió que tenían una oportunidad tan maravillosa enfrente de ellos y la dejaron pasar en un instante. Tan solo un momento, fue una emoción para ellos. Ese instante fue algo emocional, le gritaron con todo su corazón, se quitaron sus mantos y los pusieron en el piso en el suelo para que él no pisara el lodo de las calles. Agarraron ramas y le cubrieron todo el camino para que él fuera exaltado como el rey que merecía. Realmente Jesús fue recibido como él merecía en la entrada en Jerusalén. Pero no lo entendieron. Ellos no supieron que verdaderamente su salvación estaba frente a ellos. Que como Jesús mismo dijo, el único camino, la verdad y la vida estaba frente a ellos. Mis hermanos, no hay otro camino y eso lo sabemos. Y si usted no lo sabía, no hay otro camino. No hay otra verdad. No hay ningún otro lugar de donde venga vida más que de Jesús. Y de esa misma forma, ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿de dónde viene nuestra salvación? ¿De dónde viene nuestra salvación? Vamos a recordar, vamos a hablar así de temas básicos. ¿De dónde viene nuestra salvación? ¿Alguna opinión? De Jesús. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice la palabra? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Ahí tenemos un pasaje que nos habla de que la salvación está a nuestro alcance. ¿Sí? Dice Romanos 10, del 9 al 13. Dice, porque con el pasaje que ya les leí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios no es un Dios lejano, hermanos. Él está disponible, está cercano. Y Él dice en otra parte que Él nunca va a desechar al que clama a Él. Él nunca nos va a desechar. Él nunca va a decir, no, espérame, no estoy, tengo otras cosas más importantes que hacer en este momento. La salvación, hermanos, si alguno de ustedes no ha tenido la oportunidad de detenerse y ver la oportunidad de la salvación para su vida, si alguno de ustedes no se le ha presentado lo que es, no le han hablado exactamente sobre lo que es la salvación, está aquí en este pasaje, está a la mano. Jesús es el camino. Ahora, pero a veces nos hemos preguntado, ¿cuánto valoramos que alguien nos haya hablado sobre esa salvación, hermanos? ¿Sí? ¿Quién le habló a ustedes de Jesús, de que Jesús era la salvación, de que en Jesús encontrarían salvación? ¿Quién les habló a ustedes de Él? Hermana, ¿a usted quién le habló de Jesús? Una amiguita muy querida que ya lo vive. Ok. Su amiga, perfecto. Dígame, ¿pero qué? Ok, perfecto. Una amiga le habló. ¿Alguien que le haya hablado a un familiar?
que su mamá, su papá, su tío, su primo, hermana, su hijo le habló, le compartió la salvación. ¿Alguien conoció de Jesús de una manera diferente porque se topó con algún volante o alguna palabra? ¿De qué manera conocieron de Jesús? ¿Hermana? Ella le habló a usted. Perfecto. Hermanos, ¿cuánto valoramos que alguien nos haya dicho que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Porque a veces nos olvidamos de ese detallito, hermanos. Pero la realidad es que fue una bendición que transformó nuestras vidas. Que si esa persona no nos hubiera compartido, quién sabe en dónde estaríamos ahorita. Y que la misericordia de Dios nos alcanzó. Pero ¿cuál es el propósito para que alcancemos esa salvación que declaraba la gente? Hosana, sálvanos hoy. Ellos no lo entendieron cuando dijeron sálvanos hoy. Pero hoy nosotros podemos entender, porque hemos escuchado que en Jesús está la salvación. Podemos entender a qué se referían con esa expresión de sálvanos hoy. ¿A qué se referían, hermanos? ¿A qué se referían ahorita para nosotros el sálvanos hoy? ¿A qué se refiere? ¿De qué nos ha salvado el Señor? De la muerte eterna. Nos ha salvado de la ira de Dios que merecíamos por nuestros pecados. Porque dice que la paga del pecado es muerte, dice la palabra. O sea, nosotros merecíamos lo que el Señor nos condenara y que fuéramos directo al infierno. ¿Sí creen en el infierno, verdad? Si no, el pastor allá necesita dar unas clases allá del otro lado. ¿Qué pasa con el infierno, hermanos? ¿Qué va a pasar ahí para la gente que vaya al infierno? Todo el tiempo, ¿verdad? Las personas van a ser torturadas todo el tiempo. Qué duro va a ser, hermanos. Dice la palabra que el infierno va a ser un lugar de tormento. Y las personas nosotros que creemos que eso es una realidad, porque es lo que nos han enseñado, que dice la palabra, que eso es una realidad. Sabemos que Dios nos ha salvado de ese terrible tormento. Pero que realmente, hermanos, si el motivo por el cual nos acercamos a Dios, porque todos nos hemos acercado a Dios por razones diferentes. Algunos nos hemos acercado a Dios porque a lo mejor estábamos enfermos y necesitamos sanidad de parte de Dios. Algunos nos acercamos a Dios porque teníamos problemas, porque estaba enfermo usted. Y Dios mandó a la persona que le hablara sobre él. Y algunos nos acercamos porque estábamos batallando con algunos problemas. Algunos nos acercábamos porque teníamos necesidad de ser escuchados. Por muchas razones, hermanos, nos acercamos a Dios. Y Dios, en su misericordia, usó eso para venir a que hubiera salvación en nuestra vida y transformar nuestra vida y conocerle. Pero ¿cuál es el propósito de la salvación a la que el Señor nos habló? Y podemos encontrar más sobre esto, hermanos, en Juan 17:3, que dice que esa es la perspectiva de Dios. Y Juan 17:3 dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, ese es el propósito de ser salvos, que podamos conocer a Dios. Y un plus es que vamos a tener la bendición de la vida eterna y que vamos a poder pasar toda una eternidad con el Padre para conocerle aún más profundamente. Pero hermanos, eso no es solamente la bendición del cielo y de conocerle a Dios y todo lo que está relacionado con eso. No es solamente para el tiempo venidero, para la
vida venidera, es una oportunidad para conocerle a Dios en este tiempo, para que podamos conocerle a Dios más profundamente en este tiempo. ¿Y qué es lo que espera Dios de nosotros? Y cuando Jesús estaban preguntándole qué era lo que era realmente importante en las Escrituras, Él hablaba de 2 mandamientos. Dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu alma, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando Dios nos habla del amor, nos habla de mucho más, o sea, mucho más de lo que es una expresión de una emoción, ¿verdad? Que también es algo que Dios nos ha dado y que podemos decirle a Él cuando cantamos, por ejemplo, cuánto le amamos y cuán agradecidos estamos y lo que sentimos por Él. Y Dios habla también de una manera más profunda también sobre lo que es el amor, y ya hemos hablado quizás sobre eso, que nos dice que el que me ama guarda mis mandamientos. Eso lo dice en otro pasaje en Juan 14. El propósito de Dios de que le amemos es que le conozcamos. Cuando amamos a una persona, buscamos conocerle, buscamos agradarle, buscamos vivir también para esa persona. Y eso es lo que Dios anhela en esa relación que podamos tener con Él en este tiempo, que podamos conocerle profundamente, que podamos agradarle, que podamos exaltarle. Y también habla de que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, cuando hablamos de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y todas esas personas declarando quién es Él, y ahora nosotros que podemos entender realmente quién es Jesús, a mí me hace pensar en todos los lugares que aún no conocen quién es Jesús. En todos los lugares donde la salvación no está al alcance. En todos los lugares donde Jesús necesita entrar, tener una entrada triunfal, y que la gente en esos lugares pueda declarar: Hosana, sálvanos hoy, Jesús. Realmente la condición en este mundo es muy triste. En otra ocasión les he comentado que el 30% de la tierra, hermanos, no conocen de Jesús. Estamos hablando de millones de personas que no le conocen. Y, por ejemplo, en estos tiempos, según las estadísticas, como 150,000 personas mueren cada día. 150,000. Podemos imaginarnos que un 30% de ellas se fue sin conocer a Jesús, sin escuchar nunca sobre Él. O hay lugares de la tierra como en Medio Oriente y en Asia, donde quizá han escuchado de Jesús, algunos de ellos, pero tienen un concepto muy, muy deformado de lo que es el cristianismo. Culturalmente les han enseñado otra cosa. Para ellos, todo lo que produce Hollywood, todo lo que producen las novelas acá en México y en Colombia, para ellos eso es cristianismo. Y para ellos el cristianismo es algo inmoral para ellos. Por ejemplo, una persona que conocimos allá en Estados Unidos, que corta el pelo, ella es de cerca de Rusia, y ella dice que aprendió español viendo las novelas de Thalía en Rusia. ¿Se imagina? Entonces, para ellos, que en la mayoría de ahí son ateos y hay zonas donde son musulmanes, para ellos si le dicen, oye, el cristianismo, bueno, pues es Thalía y todo lo bueno, y en aquel tiempo todavía estaban decentes las novelas, ¿verdad? Pero le siguen llegando las nuevas también.
Entonces, ellos tienen una imagen distorsionada de lo que es el cristianismo. Cuando ven a los cantantes en la televisión, americanos por ejemplo, o latinos, ahorita que están muy de moda las canciones de ¿cómo se llama? Ya no es rap ahora, ¿cómo se llama? Es reggaetón, ¿verdad? Y cosas así, que dicen un montón de cosas obscenas las canciones. Entonces para ellos, y muchos de ellos traen cruces o cruces tatuadas y todo, para ellos eso es cristianismo. Entonces ellos dicen, no, pues yo no quiero que mi hija sea cristiana, yo no quiero que mi hijo sea cristiano. ¿Para qué anden haciendo esas cosas que aparecen en la televisión? Pues no. Entonces ellos tienen una imagen errada de lo que es el cristianismo. Se hizo una estadística en las personas que venían de esos lugares y que llegaron a aceptar a Jesús, y les preguntaron, bueno, ¿qué fue lo que te movió a aceptar a Jesús? Y la mayoría de ellas fue que llegó a conocer a un verdadero creyente en Jesús, a una verdadera persona cristiana, y con su testimonio de vida fue que dijo, ok, entonces es muy diferente a lo que me habían dicho que era un cristiano. Y empezó a interesarse en lo que creía esa persona realmente, y empezó a conocer a Jesús a través de la vida de esa persona. Entonces nos damos cuenta cuán importante es ser testimonio a los que están a nuestro alrededor, ser luz. Y cuando hablamos de estadísticas, hermanos, sí, como ahorita les decía, de cuántas personas mueren, realmente es muy triste ver esa realidad de que las personas se van, muchas personas, miles de personas, cientos de miles de personas se van al infierno directamente sin conocer a Dios. Pero hermanos, ese no es el propósito, que podamos sentirnos mal y que tengamos remordimiento por eso. Yo creo que tampoco es el plan de Dios que sintamos eso. La realidad de esas personas uno puede decir, bueno, ¿por qué no se acercan a Dios? La realidad es que no pueden acercarse a Dios. Como les dije al principio, no está al alcance de ellos la salvación. Ellos no pueden decir, Hosana, sálvanos hoy, Jesús. No pueden declararle a Jesús, sálvanos hoy, porque como dice en Romanos 10, ¿cómo creerán en alguien de quien no se les ha hablado nunca? Ellos no pueden declarar salvación en Jesús o gritarle a Jesús, sálvanos, si no saben quién es Jesús, no les han hablado de quién es Jesús. Y realmente, para que ellos puedan creer, necesitan conocerle. Dice la palabra que la fe viene por oír la palabra. Ellos necesitan conocerle. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hablando de esos lugares, hermanos, donde la salvación no está al alcance, donde no puede ser declarado, no pueden declarar Hosana, y donde Cristo no ha entrado triunfalmente, es necesario que escuchen la palabra. Es necesario que haya alguien en medio de ellos que sea luz. Y cuando a veces pensamos en eso, decimos, no, pues hay que enviar un misionero, ¿verdad?, para allá. Pero hermanos, cada uno de nosotros somos candidatos de eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de las personas que, aunque hemos dicho en otra ocasión también que el 40% de la tierra ya ha conocido a Jesús, pero no está interesado, estamos hablando, por ejemplo, de nuestros vecinos. Ya han escuchado todos los que están aquí en Reynosa sobre Jesús, al menos alguna vez en su vida, ¿verdad? Pero le han dicho que no, por una u otra razón. A veces nuestra familia ha escuchado de Jesús, pero por una u otra razón han dicho que no. A lo mejor muchas veces es también porque no están listos. A lo mejor es porque sus ideas aún están muy arraigadas. A lo mejor es porque
Dios nos está llamando a lo mejor también a ser testigos con nuestra vida. Yo lo digo por mí. Ahora que tuve la oportunidad de tener una reunión con una persona para que nos va a ayudar para ir a la India en un proyecto. Pero fui a Guadalajara y el catolicismo está muy arraigado en la ciudad. Y lo que me dice una persona que es católica, me dice, es que ¿cómo me vuelvo yo cristiano si veo a los que son cristianos y digo, no, mejor me quedo así? Entonces Dios nos está llamando a que seamos luz también con nuestras vidas, como con las personas en el otro lado del mundo, ¿verdad? Que fue la razón por la que se convirtieron, viendo a las personas. Pero hermanos, por ejemplo, también a veces nuestros familiares no han venido, porque ¿cuánto nos tardamos nosotros para que viniéramos a los pies de Jesús? Por ejemplo, a mí la primera vez que me hablaron de Jesús yo tenía como 14 años. Y la primera vez que visité una iglesia. Y me acuerdo que cuando me pasaron, luego me llevaron a los jóvenes y el pastor le pidió a una persona que me acompañara y que me explicara el plan de salvación, y dije yo, pues a lo mejor es un requisito, ¿verdad? Y pues yo acepté a Jesús. Pero la verdad es que así como los que estaban ahí gritando Hosana, pues yo nomás dije que sí, ¿verdad? Que sí aceptaba a Jesús como el Señor de mi Salvador y mi Salvador, pero yo en mi mente y en mi corazón yo no entendí nada. Y pasaron desde los 14 hasta los 17 años, donde gracias a Dios que mi tía me llevaba a la fuerza a la iglesia. Todos los domingos iba a la iglesia, pero en mi corazón no había sucedido una transformación. Y pasaron 3 años para que yo pudiera entender, y eso que estaba yendo a la iglesia cada domingo, que necesitaba a Dios en mi vida. De la misma forma, a veces nuestra familia, nuestros amigos y nuestros vecinos y las personas que nos rodean necesitan tiempo. Y necesitan que estemos orando por ellos, y necesitan que estemos clamando por ellos, y necesitan que sigamos compartiendo y no desanimarnos. Porque si a mí me tomó 3 años, porque créanme que las muchachas de la iglesia y los muchachos de la iglesia eran muy insistentes conmigo. Oye, ven y acércate y mira. Y yo, que vea la reunión de jóvenes. Y yo, la reunión de jóvenes. Yo prefería andar en otras partes. Así igual las personas a veces les va a tomar tiempo. Y nuestra parte es no perder la paciencia. Clamar por ellos. Seguir pidiéndole al Señor que vengan a Él. Que les resplandezca la luz del Evangelio. Que podamos que podamos seguir pidiendo por nuestra familia, por nuestros vecinos, por las personas que nos rodean, nuestros compañeros de trabajo, y poder decirle al Señor, Señor, porque dice la Biblia que su pensamiento, su entendimiento está entenebrecido, está oscurecido, Satanás lo tiene nublado. Que podamos pedirle al Señor que les resplandezca la luz, que ellos puedan declarar realmente, sálvanos Jesús. Y hermanos, que con nuestra vida podamos decirle al Señor, yo le digo al Señor, Señor, realmente ¿con qué propósito? Si yo voy a la India, le digo al Señor, yo necesito que tú transformes mi vida. Lo que el Señor anhela también es transformar nuestros corazones para que podamos ser luz, para que otros puedan ver. Yo le digo, Señor, yo necesito que tú sigas haciendo esos cambios en mí para que otros puedan ver quién tú eres, que yo no tenga que decirlo solamente de manera normal, o sea, hablando y predicando, sino que sea una realidad en mi vida. Y que otros puedan decir, yo quiero conocer más del Dios del que Él habla, por lo que vean en mí. Ese es el anhelo de mi corazón. Que Dios transforme mi vida. Que pueda realmente ser luz para los que me rodean aquí. Y le digo, Señor, si no tiene caso que vaya a la India. ¿Para qué voy a la India? Si no soy luz. Yo quiero brillar, Señor. Quiero que tu luz brille a través de mí. Yo quiero que tú cambies mi carácter, que tú transformes mi vida, de tal manera que realmente la gente no me vea a mí, sino que pueda ver a Jesús en mí. Que la gente pueda ver a Jesús en nosotros.
Y yo lo que le digo, y lo otro es que podamos realmente rogarle al Señor que Él ponga su corazón en nosotros y que realmente Él pueda poner sus pensamientos y su corazón en nosotros. Le digo siempre, para que yo pueda ver a los que están a mi alrededor como Dios los ve. Yo realmente, soy honesto en esto, le digo al Señor, Padre, yo necesito que tú me des amor por la gente de la India. Porque en mi corazón está ir a alcanzarlos a ellos, porque sé que necesitan ser alcanzados, porque sé que Dios me ha llamado a eso. Le digo, pero yo necesito que tú produzcas lo que está en tu corazón y en tu mente, en tu pensamiento por ellos. Yo quiero que eso sea una realidad en mi vida. Porque la realidad es que yo siento que no los amo como tú los amas. Que lo que tú anhelas que ellos sean alcanzados, yo necesito que eso esté adentro de mi corazón. Y de la misma forma nosotros necesitamos que Dios ponga su corazón y sus pensamientos en nosotros por las personas, en lo que Él siente por la persona que está a su lado, las personas que están a nuestros vecinos, nuestra familia que no le conoce. Porque a veces, hermanos, a mí es común en mí que yo le pido a Dios por la salvación de mis hermanos, por ejemplo, pero luego se me olvida y ya dejo de pedir. Y ya no me acuerdo otra vez, y cuando me vuelvo a acordar, vuelvo a pedir. Pero yo no creo que el corazón de Dios sea así. Yo no creo que Dios allá, cuando se acuerda, vuelve a pedir por la salvación, o anhela la salvación de mis hermanos. Yo creo que su corazón está constantemente, como dice en su palabra, que el Espíritu nos anhela. Yo creo que de la misma forma anhela la salvación de las personas que están a nuestro alrededor. Que de la misma forma Él anhela la salvación de mi familia que no le conoce. Él anhela la salvación de mis amigos que no le conocen. Él anhela la salvación de las personas que están en mi trabajo y que no le conocen. Y definitivamente Él anhela la salvación de las personas que están en los extremos de la tierra que no le conocen. Él anhela la salvación de la gente de la India, de la gente en toda Asia, de la gente en África, en Medio Oriente, que la mayoría de ellos nunca han escuchado de Jesús. Pero Él anhela de la misma forma, hermanos, que Él anhela por nuestra familia y nuestros vecinos y amigos que no le conocen. De la misma manera. Pero la realidad es que no es algo en nuestras fuerzas, no es algo que podamos hacer en nuestras fuerzas, sino el sentir de mi corazón es compartir esta parte, que anhelemos, que le pidamos a Dios, que le podamos decir, Señor, tú pon tu corazón en el mío. Lo que tú sientes por ellos y ese sentir tuyo de que sean alcanzados, ponlo en mi corazón, ponlo en mi mente, de tal manera que en mí esté el orar por ellos, anhelar su salvación, de tal manera que en mí esté el que ellos vengan a Él, que ellos puedan declarar, sálvanos hoy, sálvanos hoy. Que sea quebrado aquello que está estorbando para que ellos le conozcan. Y eso es algo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Eso es algo que Dios puede poner en mi mente y en mi corazón. Dios lo puede hacer. Dios puede darme su mente y su corazón por los que no le conocen. Y yo creo que podemos pedírselo al Señor. Porque cuando pedimos y cuando anhelamos, nosotros anhelamos ver las iglesias llenas. Pero la razón no es solo porque no haya espacios vacíos, hermanos. La razón es porque anhelamos ver a nuestra familia alcanzada, ¿verdad? Porque queremos que los nuestros estén con el Señor, que la salvación venga a sus vidas. Porque anhelamos que Él sea conocido por nuestros vecinos y por los que no le conocen. Y eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Yo no lo puedo hacer con mis fuerzas.
Ya les dije, es como, yo lo hago una vez y me olvido. Y cuando me acuerdo lo vuelvo a hacer y me vuelvo a olvidar. Pero el Espíritu Santo puede ponerlo en nuestro corazón. Hermanos, es una bendición realmente. Es una bendición. Como no tenemos idea, hermanos, haber nacido en México. Aunque usted vea que aquí Reynosa está con un chorro de broncas, ¿verdad? De que, dificultades por todos lados y violencia y tantas cosas. Pero es una bendición haber vivido en México. Es una bendición haber nacido en México. Es una bendición si usted nació aquí en Reynosa o si viene de otro lado, pero aquí de México, es una bendición haber nacido en este lugar. Porque en este lugar Dios es conocido. Porque en este lugar pudimos escuchar sobre Él. Porque otros hermanos nunca han tenido una oportunidad de eso. Nunca. Y cuando les digo que no nada más pensemos en enviar a alguien, es que usted, con lo que usted se dedica, si usted es maestro, usted puede ser maestro en otro lado del mundo, hermanos, donde Él no es conocido. Si usted se dedica al petróleo, bueno, usted puede pedir su traslado allá para Medio Oriente y se lo pueden dar también. A lo que voy es, todos somos llamados a alcanzar a la gente que aquí está con nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, y también la gente que está al otro extremo de la tierra. Todos podemos hacerlo. Pero yo creo que podemos empezar, y me gustaría empezar hoy orando para que Dios ponga en nuestro corazón lo que Él piensa y lo que Él siente por los que no le conocen. Vamos a orar, hermanos. Padre, estamos hoy delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres un Dios real, Señor. Agradecidos, Señor, por la oportunidad de haberte conocido en este país, Señor. Te damos gracias por México, Señor, porque es un país, Señor, donde otros hace tiempo sacrificaron sus vidas, Señor, y vinieron a este lugar para que tu nombre fuera conocido en esta tierra, Señor. Te damos gracias porque nacimos en esta tierra, Señor, y porque escuchamos, y porque fuiste paciente, Señor, y aguantaste años para que en mi corazón, Señor, pudiera declarar: sálvame, Señor. Tuviste paciencia, Señor, cuando no la merecía. Señor, necesitamos que tú pongas en nuestros corazones, Señor, lo que tú sientes, Señor, por las personas que no te conocen. Padre, yo no quiero orar hoy y olvidarme mañana de que alcances a mi familia, Señor. Yo no quiero orar hoy y que se me olvide mañana que alcances a mis vecinos y a mis amigos y compañeros de trabajo, Señor. Señor, pon en nuestro corazón lo que tú sientes por ellos. Porque quizás si yo voy a la tienda, a mí no me interesa a lo mejor la persona que está atendiéndome, pero tú sí estás interesado por la salvación de ella o de esa persona. A ti sí te interesa. Perdóname, Señor, si a mí no me interesa, pero hoy anhelo, Señor, que tú pongas eso en mí. Hoy anhelo que tú pongas tu corazón en mí, Señor. Y que si tú día y noche estás, Señor, clamando por la salvación de mi familia y de los que no te conocen, que de la misma forma hoy pueda estar yo haciéndolo, Señor. Que tú pongas en mi corazón constantemente orar por ellos y compartirles, hablar sin temor. Porque dice en tu palabra que cuando alguien nos pregunte o cuando tengamos que hablar de la salvación, Señor, a otros, que no nos preocupemos, Señor, por lo que vamos a decir, porque tu Santo Espíritu nos dará las palabras, Señor, adecuadas. Quita todo temor, Señor, porque yo sé que es difícil,
Porque a veces estoy sentado en el autobús o en el camión al lado de alguien y no sé cómo empezar. No sé cómo decirle, de dónde agarrarme para compartirle. Y tengo miedo. Señor, quita ese temor de nosotros. Pon esa carga en nosotros, Señor, ese sentir que hubo también en Cristo, Señor. Por la salvación de todos aquellos que no te conocen, Señor. Amor, pero hoy ruego, Espíritu de Dios, que tú me des valor para predicar tu palabra, que tú me ayudes, Señor. Señor, tú has puesto en mi mente y en mi corazón 2 o 3 personas ya, Señor, a quienes compartirles de ti. Y has puesto incluso los momentos oportunos y yo he sido cobarde, Señor, de no compartirles lo que tú has hecho conmigo. Ayúdame, Señor, ayúdame. Dame valor, dame fe, porque cómo invocarán en aquel en quien no han creído, y cómo creerán si no han escuchado, y cómo oirán si nadie les predica. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.